Bueno, vamos a dar comienzo a la charla de diagnóstico microbiológico de las infecciones de vías respiratorias superiores. Este tema es importante porque es una de las causas más frecuentes de uso irracional e innecesario de antimicrobianos. Y por otra parte, es también relevante documentar las infecciones bacterianas para poder dirigir específicamente el tratamiento antibiótico. Y vamos a empezar con el tema de faringoamigdalitis. Desde el punto de vista clínico, esta puede presentarse como eritematosa, exudativa, pueden haber membranas o pseudomembranas, pueden existir vesículas, petequias o bien incluso hallazgos clínicos que sugieran compromiso sistémico, como ocurre, por ejemplo, con la difteria y también con la yersinia enterocolítica. Lo siguiente a tener en cuenta es que aproximadamente un 80% de las faringitis van a ser de origen viral, en tanto que Streptococcus pyogenes puede llegar a producir un 20 a un 40% en los niños escolares y preescolares y alrededor de un 5% en los pacientes adultos. La faringitis no exudativa se debe principalmente de nuevo a distintos agentes virales, pero también pueden aparecer algunos agentes bacterianos como gonococo, como micoplasmas y clamidias. Cuando se habla de faringitis exudativa, es un error pensar que solamente Streptococcus pyogenes o bien estreptococos beta-hemolíticos del grupo C o G pueden producir la misma. También algunos agentes virales como adenovirus, como virus del Epstein-Barr, pueden dar faringitis exudativa y también algunas bacterias como por ejemplo Arcanobacterium hemolyticum. Cuando se habla de faringitis ulcerativa, entonces aparecen algunos agentes virales, principalmente como Coxsackie, herpesvirus, enterovirus, y cuando hay chancros en la boca, esto también podría corresponder a una sífilis primaria. El diagnóstico de faringitis por Streptococcus pyogenes es muy importante para evitar el uso innecesario de antibióticos en las infecciones virales, pero además dirigir específicamente la terapéutica con penicilina B contra este germen, el estreptococo del grupo A, tiene varias ventajas como las de evitar las complicaciones no supurativas, y aquí hay que considerar específicamente a la fiebre reumática. No está demostrado que se pueda prevenir la glomerulonefritis, evitar las complicaciones supurativas como los abscesos amigdalinos, adenitis cervical, mastoiditis, acortar el periodo de contagio y abreviar el curso clínico de la enfermedad en 24 horas. Si bien existen distintos scores clínicos, tanto en adultos como el score de Centor o en pediatría, para predecir la faringitis por Streptococcus pyogenes, ninguno de estos scores alcanza un valor totalmente confiable como para excluir o diagnosticar la faringitis por Streptococcus grupo A. Entonces, el diagnóstico microbiológico es fundamental, sobre todo en pacientes pediátricos, para llevar al uso racional de antibióticos, detectar al agente etiológico y para la profilaxis primaria de la fiebre reumática. Las muestras que se deben obtener son el hisopado de ambas amígdalas y de la faringe posterior. Hisopar solo una amígdala puede llevar a falsos negativos. Este hisopo se puede colocar en un tubo seco estéril hasta 6 horas sin problemas, probablemente hasta 12 horas. Si van a transcurrir más de 24 horas es conveniente que vaya en un medio de transporte. Si se presentaran membranas o pseudomembranas, la mejor muestra es la propia pseudomembrana. Si no es posible despegarla, conviene hacer un hisopado con una pinza, despegando una parte de ella y hacer el hisopado por debajo de la pseudomembrana y colocarlo
en un tubo seco estéril porque Corynebacterium difteriae resiste a la desecación. En presencia de ulceraciones, nódulos o granuloma, la muestra indicada es la biopsia y se puede colocar en un recipiente con solución fisiológica estéril e enviar inmediatamente al laboratorio para el diagnóstico bacteriológico y micológico. Si se observan abscesos amigdalinos o periamigdalinos, el hisopado superficial no correlaciona con lo que se aísla del centro del absceso, entonces la muestra puede tomarse por punción aspiración o durante la recesión quirúrgica de este absceso. Sería ideal que se coloque en un medio de transporte para anaerobios. Aquí se pueden observar varios pacientes con pseudomembrana. Hasta que se demuestre lo contrario, esto debe hacer sospechar en difteria y el diagnóstico microbiológico debe contemplarlo. Y por supuesto el médico debe colocar la información adecuada en la orden. Obviamente no se va a esperar el resultado del laboratorio para empezar el tratamiento con penicilina y sobre todo con antitoxina. En este trabajo que publicamos con Marcotte hace unos años, se tomaron 2 hisopados de fauces, un total de 770 muestras, 115 aislamientos de Streptococcus grupo A. Uno de los hisopados se colocó en un tubo seco sin Stuart y se remitió inmediatamente al laboratorio, se sembró inmediatamente, se dejó 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas. A las 24 horas se observaba un 15% de falsos negativos y a las 48 horas un 33%. Otro de los hisopos se colocó en Stuart y en este caso a las 24 horas solo hubo un 3% de falsos negativos, pero a las 48 horas esto se elevó a un 16%. Es decir, que yo puedo mantener el hisopo en un tubo seco sin medio de transporte hasta 6 o 12 horas. Más allá de este tiempo es conveniente que vaya a un medio de transporte. El hisopado de fauces puede sembrarse en un agar sangre de carnero al 5%, incubarse a 35-37 grados y si no se observa beta hemólisis, incubar 48 horas en atmósfera aeróbica. Hay situaciones especiales. Si se ven pseudomembranas, hay que hacer coloración de Gram, la cual no aporta nada en ausencia de pseudomembrana o de gingivitis necrotizante. Y hay que sembrar, en el caso de pseudomembranas, también en un medio para el aislamiento de Corynebacterium difteriae, como un medio de Loeffler y un medio con agar telurito de potasio. Si se observa gingivitis necrotizante, aquí la coloración de Gram hace al diagnóstico observándose la asociación fuso-espirilar. Y si hay antecedentes de relaciones sexuales, orales y además el paciente tiene faringitis, agregar un tire marking para la búsqueda de gonococos. Para la búsqueda de Streptococcus piógenes no debe usarse sangre humana por motivos de bioseguridad, porque permite el desarrollo de Haemophilus hemolyticus y esto lleva a falsos positivos por confusión con las colonias de streptopiógenes, porque además puede haber falsos negativos por anticuerpos anti-estreptococos, anti-estreptoricina y por una menor visualización de la beta hemólisis. Sin embargo, el agar sangre humana puede ser útil para la búsqueda de Arcanobacterium hemolyticum. Todo va a depender de la incidencia que haya en una población determinada, que desde ya habitualmente es muy baja, entre un 0,2 a un 2%. Otra opción, mejor aún, es usar agar sangre de conejo para la búsqueda de Arcanobacterium hemolyticum. En un trabajo del Hospital Gutiérrez, donde se comparó el agar sangre de carnero versus el agar sangre humana, hubo prácticamente un 21.4% de falsos negativos con la sangre humana, por los motivos que mencioné antes. Por estos
Por estas razones realmente no debe usarse agar sangre humana para la búsqueda de estreptococos de grupo A. Con respecto a la mejor atmósfera de incubación, hay varias controversias. Sin duda, la anaerobiosis es la mejor atmósfera para visualizar la beta-hemólisis de estreptococo grupo A, pero es muy poco práctica. Además, lleva a mayores costos y además algunas cepas de neumococo pueden verse como beta-hemolíticas. Otra alternativa es usar la aerobiosis con cortes perpendiculares en el agar para favorecer el crecimiento subsuperficial y la mejor expresión de la estreptolicina O. Acá también vamos a tener como ventaja el menor desarrollo de estreptococos viridans. La tercera alternativa es colocar las placas en dióxido de carbono, 5 o 10% de dióxido de carbono, pero aquí crecen mejor estreptococos viridans y entonces también esto dificulta la visualización de las colonias de estreptococo piógenes. La ventaja sería que permite un mejor aislamiento del estreptococo piógenes M12 según algunos autores. Esta atmósfera sobre todo sería útil, igual que anaerobiosis, cuando se usan medios selectivos con cristal violeta, colistin y TMS para el aislamiento de estreptococo piógenes. Caso contrario, la atmósfera aeróbica y el agar sangre de carnero común serían una alternativa muy buena. En esta diapositiva podemos ver, tomado del trabajo de Marcotte, comparando la misma muestra sembrada en atmósfera aeróbica y en dióxido de carbono, que no hubo diferencia en la sensibilidad. Y entonces, desde el punto de vista práctico, realmente se podían poner las placas de agar sangre de carnero en atmósfera aeróbica, haciendo cortes perpendiculares en las estrías. Más allá de todas las controversias que existen, esta diapositiva, publicada por Kellogg allá por el 90, mantiene su actualidad. Las placas de agar sangre de carnero no deben ser dadas como negativas antes de las 48 horas de incubación, porque puede haber falsos negativos. Hay pocos trabajos donde se comparen todas las variables, atmósfera, tiempo de incubación, medio selectivo o no, donde la muestra, cada muestra haya sido sembrada en todas las combinaciones posibles. Uno de los mejores trabajos es el de Lucía Pacífico, donde la misma muestra era sembrada en agar sangre de carnero y en agar sangre selectivo con trimetroprimasulfa, colistin y cristal violeta, y además las placas sembradas por triplicado en cada uno de estos medios iban a una atmósfera aeróbica con dióxido y con anaerobiosis. Como ustedes pueden ver, la sensibilidad de las placas sembradas en aerobiosis de agar sangre de carnero eran comparables a aquellas que iban a dióxido de carbono, y las que tenían mejor sensibilidad, aunque no significativamente mejor, eran aquellas que iban a la atmósfera anaeróbica y que tenían inhibidores de la flora acompañante como cristal violeta, TMS y colistin. Del total de estreptococos beta-hemolíticos que se recuperan del cultivo de fauces en pacientes con faringitis, alrededor de un 85 a 90% van a corresponder a estreptococos del grupo A y el resto a estreptococos del grupo C y G, distribuidos más o menos en forma igual. Habitualmente se utiliza la prueba de bacitracina para la identificación de estreptococos del grupo A, pero hay que recordar que entre un 11 a un 13% de estreptococos grupo C y G pueden dar sensibles, y habría un 5% menos de estreptococo grupo A que pueden dar resistente a esta prueba. Y acá hay que insistir en que no hay halo, es inhibición o no inhibición. Algunos autores sugieren el agregado de la prueba de PIR, la hidrólisis de PIR,
y entonces un PIR positivo con sensibilidad a bacitracina en un 100% corresponde con Streptococcus pyogenes. Pero para hacer la prueba del PIR hay que tener un inóculo muy alto y además debe estar puro, porque si no puedo tener o falsos negativos cuando no logro un inóculo muy denso o falsos positivos si no está puro, y esto a veces puede retrasar el diagnóstico. En muchos casos lo va a retrasar. Si yo tengo sensible a bacitracina y PIR negativo, hay que hacer la prueba de Boges-Proskauer porque puede ser un estreptococo de grupo C o G si el Boges-Proskauer da negativo, o puede ser estreptococos del grupo Anginosus cuando da positivo. Si la bacitracina da negativa y el PIR da positivo, conviene confirmar con serotipificación y si da positivo informar como estreptococcus pyogenes. Si bacitracina es negativa y PIR es negativo, de nuevo podemos estar en presencia de estreptococos de grupo C o G o de Streptococcus anginosus, y entonces también hay que hacer la prueba de Boges-Proskauer además de la serotipificación. Los falsos negativos del cultivo de fauces pueden ocurrir en hasta un 10 a 15% de los casos. Uno de los motivos más frecuentes es el antibiótico previo o concomitante. También hay que tener en cuenta que si se hace hisopado de una sola amígdala, esto puede llevar hasta un 20% de falsos negativos. Incubar las placas por solo 24 horas, una atmósfera inadecuada o un medio de cultivo inadecuado, por ejemplo el DHI, que no debe usarse como base porque se dificulta la visualización de la beta hemólisis. Con respecto a las atmósferas ya hemos discutido. El uso de sangre humana, que como vimos puede llevar hasta un 21% de falsos negativos. Un retraso excesivo en el transporte, sobre todo más allá de las 24 horas en tubo seco, o bien una falla en la identificación. Dentro de los falsos positivos puede mencionarse a la portación nada más de Streptococcus grupo A, y en realidad la faringitis es viral, y esto puede hacer que el paciente no responda al tratamiento antibiótico. Hay que recordar que faringitis definitiva es cuando tenemos un paciente sintomático con aumento de 4 veces el título de anticuerpo de antiestreptolicina o de anti-DNasa B, y además el cultivo positivo. Una faringitis probable por Streptococcus pyogenes es cuando tenemos un paciente sintomático, el cultivo positivo, pero no se documenta un aumento de 4 veces del título de anticuerpos mencionados. Y una colonización es cuando tenemos solo un cultivo de fauces positivo, pero el paciente está asintomático y además no hay un aumento de 4 veces el título de anticuerpos. A los fines prácticos, prácticamente todas las faringitis van a ser probables porque no se hace serología, porque esto realmente no lleva a cambios en la conducta terapéutica, es muy poco práctica, pero entonces puede ocurrir que un paciente que esté sintomático y yo aísle un estreptococo grupo A, en realidad sea una faringitis viral y el estreptococo pyogenes sea un colonizante. Sin la serología esto no se puede discernir con 100% de certeza. Y también puede ocurrir un falso positivo por fallos en la tipificación. En lo que hace a las técnicas rápidas de detección de Streptococcus grupo A en fauces, se basan en la detección del carbohidrato de grupo C constituido por N-acetilglucosamina ramosa. Este es un metaanálisis de Stewart de técnicas rápidas. En este caso, en esta diapositiva, podemos ver en pacientes pediátricos y técnicas inmunocromatográficas que la sensibilidad fue del 86%, el pool de sensibilidad fue del 86% y el de especificidad del 96%. Pero también puede observarse, sobre todo en el caso de la sensibilidad entre distintos estudios, que puede haber variaciones importantes de trabajo a trabajo. Continuando con el mismo metaanálisis, podemos ver que para
el enzimo inmunoensayo en pacientes pediátricos la sensibilidad fue del 86% y la especificidad del 92%, en tanto que para el inmunoensayo óptico los valores de sensibilidad fueron de 80% y de especificidad del 93%. Para pacientes adultos, tanto para el inmunoenzimoensayo como para las técnicas inmunocromatográficas, la sensibilidad fue del 86% y la especificidad del 97%. En esta diapositiva lo que podemos ver es que la sensibilidad puede depender de varias cosas. Por ejemplo, del tipo de kit comercial utilizado. Entonces, en esta diapositiva, distintos autores se encuentran, como veíamos también en el metaanálisis anterior, sensibilidades realmente muy variables. Con el inmunoensayo óptico, si bien las variaciones en sensibilidad también se producen, son un poco menores que con los test anteriores, pero igualmente hay variación de publicación a publicación. Y lo mismo, como ustedes pueden ver, incluso en algunos casos con respecto a la especificidad, aunque por lo general esta se mantiene por arriba del 95% largamente. Incluso han surgido las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos con una especificidad nuevamente excelente y con una sensibilidad que, de nuevo, pueden ver ustedes que varía de trabajo a trabajo, aunque por lo general es bastante buena. Dentro de las técnicas moleculares, por ejemplo, la de Illuminigen, que detecta el gen de SPB específico para Streptococcus grupo A y la toxina B. Felsenstein, por ejemplo, le encuentra una sensibilidad del 91% y una especificidad del 93%. Anderson 100 y 91% respectivamente, y Upton y colaboradores una sensibilidad del 86% y especificidad del 97%, comparables también a los datos de TANS, es decir, estamos hablando de una técnica realmente muy útil con resultados muy rápidos que puede tener un impacto importante en reducir los tratamientos antimicrobianos innecesarios. Entonces, la gran variabilidad en la sensibilidad en todos estos estudios que vimos puede deberse a distintas causas, diferentes presentaciones clínicas con distintos inóculos, etapa de la infección, operador o marca o kit comercial utilizado. Todo esto explicaría estas grandes diferencias en la sensibilidad, aunque es coincidente una muy alta especificidad por arriba del 95%. Entonces, si tenemos un resultado positivo con el método rápido, en realidad no es necesario cultivar dada la alta especificidad y el paciente podría ser tratado con antibióticos dirigidos a Streptococcus del grupo A. En síntesis, teniendo en cuenta una sensibilidad entre el 80 al 90% y una especificidad de más del 95%, un resultado positivo hace que no sea necesario cultivar. Un resultado negativo hace que en pacientes pediátricos sea importante su confirmación con cultivos, en tanto que en adultos queda a criterio médico, dada por un lado la menor incidencia de Streptococcus grupo A y por otra parte la menor incidencia de fiebre reumática, aunque lo ideal sería el cultivo. Puede quedar esto a criterio médico dependiendo también de la prevalencia en distintas poblaciones. Streptococcus pyogenes y Streptococcus grupo 6G se mantienen uniformemente sensibles a la penicilina, por lo tanto no es necesario testear esta, pero sí, dependiendo del área geográfica y del año del estudio, puede haber resistencia a los macrólidos por un mecanismo de modificación del sitio blanco, el mecanismo MLSI inducible o el mecanismo MLSC constitutivo.
En este último caso hay resistencia a eritro y a clinda. En el primer caso hay resistencia a eritro y sensibilidad a clinda, pero el uso de clinda puede llevar a fracaso terapéutico. Y la tercera posibilidad es por eflujo, donde la cepa va a ser resistente a eritro pero sensible a clinda y esta puede ser usada. Una mención con respecto a una de las causas de falsos negativos al tratamiento antibiótico previo. En una revisión de Falkland, 87 a 97% de los médicos empezaban la terapia antes de obtener el cultivo de fauces, y de estos un 40 a un 42% seguía con la terapia independientemente del resultado de los mismos. Y esto es una barbaridad. Prácticamente con un día de penicilina se borra al estreptococo de grupo A del cultivo de fauces. Esto no quiere decir que esté curado el paciente, pero sí que va a llevar a un altísimo porcentaje de falsos negativos. En esta diapositiva quiero señalar entonces el alto impacto del tratamiento antibiótico previo como causa de falso negativo. Los fracasos terapéuticos en la faringitis por estreptococo de grupo A van del 15 al 20%. Una de las causas más frecuentes es el abandono de la medicación antes de cumplir el tiempo indicado, en el caso de la penicilina B, ante los 10 días. También puede ocurrir que sea debida a una pobre penetración de la penicilina en las criptas amigdalinas, a la readquisición del germen en comunidades cerradas, las famosas infecciones ping-pong en una familia, o como mencioné al principio, que en realidad se trata de una infección viral que no va a responder a los antibióticos, donde el estreptococo grupo A es tan solo un acompañante. Algunos autores postulan que la producción de beta-lactamasas por estafilococos, moraxelas, neiserias de la flora acompañante podrían ser un factor de fracaso. Esto es controvertido. La tolerancia en general a los antibióticos no se acepta en este caso de la faringitis por grupo A como un factor importante asociado al fracaso terapéutico. Pasando al informe, el riesgo de fiebre reumática no está relacionado al número de colonias. Entonces, el informe semi-cuantitativo con cruces indicando el número de colonias, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces, no está indicado y es peligroso porque una cruz puede asociarse con el mismo riesgo de fiebre reumática que 4 cruces, y esto puede llevar a que un médico interprete erróneamente que una cruz no debe ser jerarquizada. Es decir, en definitiva, el informe no debe hacerse en forma semi-cuantitativa por cruces. Los estreptococos de grupo C o G también se han asociado con faringitis, a veces relacionados con productos lácteos o animales contaminados y a veces sin una fuente identificada. Algunos de ellos, además, se relacionaron con glomerulonefritis. Entonces, en un paciente sintomático deben ser informados y quedará a criterio médico si se tratan o no, porque también es cierto que se han aislado en pacientes asintomáticos. Los pacientes colonizados con estreptococo piógenes no requieren tratamiento antimicrobiano y no tienen riesgo de fiebre reumática. Por lo tanto, si un paciente tuvo una faringitis por estreptococo piógenes, fue tratado con antibióticos y tuvo una buena evolución clínica, no requiere el recultivo. Solo hay una excepción en pacientes con fiebre reumática o con un miembro de la familia que haya tenido fiebre reumática, donde pueden estar indicados los cultivos posteriores a el tratamiento. Pero insisto en que puede haber un 15 a 20% de pacientes que después de realizar el tratamiento antibiótico sigan siendo colonizados por estreptococo grupo A. Si la sintomatología desapareció, esto no requiere un nuevo cultivo, excepto en los casos de riesgo, como ya mencioné, de pacientes con fiebre reumática o familiares con fiebre reumática.
Esto fue lo que mencioné en la diapositiva anterior con respecto a que no está indicado el cultivo de fauces post-tratamiento si el paciente evolucionó clínicamente bien, excepto en algunas poblaciones de riesgo que también podrían incluir a comunidades cerradas con cepas invasivas. Entonces, algunos recordatorios generales: hisopar ambas amígdalas y la faringe posterior, transporte en tubo seco hasta 12 horas o en medio de Stuart, la siembra en agar sangre de carnero con cortes perpendiculares en el inicio de la siembra sobre todo, y colocar esto en aerobiosis. También podría colocarse en dióxido de carbono si la placa de agar sangre de carnero tuviera además cristal violeta o trimetoprima sulfa colistina. Y nunca dar como negativo antes de las 48 horas. Por supuesto, un positivo se informará lo antes posible. Con excepción de la angina de Vincent, la coloración de Gram no tiene utilidad diagnóstica. La asociación fusoespirilar puede presentarse con gingivitis necrotizante y a veces también con pseudomembrana. En estos casos, insisto, la coloración de Gram es diagnóstica. Típicamente lo que se va a observar en la coloración de Gram son formas fusiformes de bacilos Gram negativos de Fusobacterium spp y también espiroquetas que corresponden a Borrelia. Esta coloración de Gram en un paciente con clínica compatible, esto es gingivitis necrotizante o formación de pseudomembrana, es diagnóstico. En un paciente sin esta clínica, esta coloración de Gram no indica nada. Por eso no debe hacerse de rutina. Otras recomendaciones generales: neumococo, Haemophilus influenza, Staphylococcus y Moraxella catarrhalis no se ha demostrado que produzcan faringitis. Por lo tanto, no se deben informar en el contexto del diagnóstico clínico de faringitis. Streptococos grupo 6G deben ser informados, como ya mencioné, y insisto que no se ha documentado estar presente resistencia a penicilina en Streptococcus pyogenes. Si se observa entonces en el cultivo presencia de Streptococcus pyogenes COG, se informan los mismos. No se informan por cruces. En ausencia de Streptococcus beta-hemolíticos se informará tan solo microorganismos de vías respiratorias superiores sin indicar el nombre de otros gérmenes, con excepción de Corynebacterium diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae y Arcanobacterium hemolyticum. En esta diapositiva pueden ver los cortes perpendiculares en las primeras estrías de la siembra para estimular la producción de beta-hemólisis, aunque en este caso realmente el inóculo fue alto y no hubiera sido necesario hacer estas estrías. También en esta diapositiva podemos ver la beta-hemólisis y también la prueba de bacitracina, la sensibilidad a bacitracina. No hay punto de corte, es sensible o no en base a la presencia o no de halo. Aquí podemos ver en esta diapositiva una interesante exacerbación de la beta-hemólisis en los cortes perpendiculares, sobre todo en las últimas estrías, de nuevo por la exacerbación de la visualización de la streptolicina O, que es lábil al oxígeno y que cuando la cepa crece a nivel subsuperficial se puede expresar de mejor manera. Nuevamente podemos ver en esta diapositiva las colonias beta-hemolíticas con exacerbación en los últimos cortes en las estrías. En esta diapositiva no se observa beta-hemólisis. Si esta placa tiene 48 horas de incubación, el informe simplemente corresponde a microorganismos de vías respiratorias superiores. No se informa en forma detallada. Siguiendo con las recomendaciones para el informe, en el caso de faringitis y gingivitis necrotizante, como decíamos antes, está
recomendada hacer la coloración de Gram. Es esta la indicación especial. Y si se ven bacterias fusiformes y espirilos, se debe informar como asociación fusoespirilar. La otra recomendación que ya mencioné es no probar el test de sensibilidad a penicilina de rutina, porque no está documentada en el mundo hasta ahora la resistencia a este antibiótico. Pero sí debe testearse la sensibilidad a eritromicina y clindamicina con dos fines: epidemiológicos, de vigilancia de la resistencia, y en segundo lugar en pacientes con alergia a penicilina, donde los macrólidos podrían, o la clindamicina, podrían ser una alternativa terapéutica. En el caso de pacientes con pseudomembrana, hay que sembrar en medios de agar sangre suplementado con telurito de potasio al 0,04% y también en medio de Loeffler. En el caso del telurito de potasio, se va a prestar atención a las colonias negras, porque Corynebacterium difteriae reduce telurito a telurium. Sin embargo, hay que hacer pruebas como la coloración de Gram, porque otros gérmenes como estafilococos, como levaduras, pueden también dar colonias negras. Entonces lo primero que hay que ver es si se trata de Coccobacillus Gram positivos, y luego hacer pruebas bioquímicas para su identificación, y finalmente las pruebas de toxigenicidad como la prueba de ELEC. El médico no va a esperar todo esto, va a empezar el tratamiento con antitoxina y con penicilina frente a la sospecha de difteria. Todo esto tiene un fin de confirmación microbiológica y epidemiológica. En esta diapositiva podemos ver las colonias negras de Corynebacterium difteriae en un medio de agar sangre suplementado con telurito de potasio, como así también la distribución mundial del microorganismo. Insisto en que a las colonias negras hay que hacerle coloración de Gram para estar seguros de que estamos en presencia de un Coccobacillus Gram positivo. La faringitis por Arcanobacterium hemolyticum se produce sobre todo en pacientes adolescentes, un grupo etario distinto al del Streptopiógenes, que afecta principalmente a niños en edad escolar y preescolar. La incidencia es baja, entre un 0 a 2%, un 50% cursa con rash escarlatiniforme, y esta es una sospecha sumada a la del grupo etario, y se puede aislar en agar sangre humana, donde se ve mucho mejor la beta hemólisis con respecto al agar sangre de carnero, o mejor aún usar agar sangre de conejo o equina. Incubación en dióxido de carbono durante 48 a 72 horas, y también se han sugerido algunos medios selectivos con polimixina B, trimetopima, furazolidona. Aquí podemos ver el rash cutáneo que se producen en los pacientes, en una buena parte de los pacientes con faringitis por Arcanobacterium hemolyticum. Hay que recordar que este germen también puede dar faringitis con pseudomembrana. Mycoplasma pneumoniae también puede producir faringitis, y hay algunas publicaciones, sobre todo en países nórdicos, donde se encuentran con una incidencia interesante. De todas formas, su búsqueda de rutina no se justifica, podría limitarse a casos muy especiales como pacientes inmunocomprometidos. Hay que recurrir a un medio especial tomando la muestra con hisopos de alginato de calcio y transportarlo en medio de SP4 con cefotaxima y anfotericina B, y luego cultivar en medios bifásicos con cefotaxima y anfotericina B durante 21 días, observar el viraje de color, y luego, si se observan colonias, examinarlas con un aumento de 10 por para ver la morfología típica. Todo esto realmente tiene un impacto clínico muy bajo. Por lo tanto, no es algo que se recomiende de rutina, ni mucho menos. Acá podemos ver las colonias tipo huevo frito, típicas de Mycoplasma pneumoniae.
En el caso de pacientes con pseudomembranas blanquecinas, hay que hacer un examen en fresco de la muestra y ver si se observan levaduras con pseudomicelios. También, por supuesto, puede recurrirse a la coloración de Gram, Giemsa, blanco de calcofluor. Y también es conveniente el cultivo en samuro y mejor aún en medios cromogénicos, porque hay especies de cándida que son resistentes a los vasólidos o que adquieren fácilmente la resistencia a los mismos. Y los medios cromogénicos nos permiten visualizar mucho más fácilmente si estamos en presencia de una o más especies y también presuntivamente, resalto, de qué especie estamos aislando. Acá podemos ver las levaduras en la coloración de Gram con pseudomicelios o levaduras en un examen en fresco, a la izquierda abajo y a la derecha con pseudomicelios, la coloración de blanco de calcofluor a la derecha arriba. Es más fácil, más práctico directamente hacer un examen en fresco y ya tener el resultado. Acá podemos ver distintos medios cromogénicos y hay que recordar que los colores de las distintas especies de levaduras varían acorde al medio cromogénico comercial usado. Y también hay que recordar de que hay que respetar estrictamente los tiempos de incubación sugeridos por el fabricante. Ante la presencia de úlceras en la boca, se puede sospechar de una sífilis primaria, de un chancro sifilítico. El fondo oscuro puede dar falsos positivos debido a treponemas saprófitos de la boca. Entonces, lo ideal es hacer una inmunofluorescencia directa con anticuerpos monoclonales de la lesión, pruebas serológicas que van a empezar a ser positivas luego de la desaparición del chancro en realidad, o bien recurrir al fondo oscuro pero de la punción de ganglios linfáticos regionales y no de la úlcera en sí. También la presencia de úlceras, de granulomas, de lesiones nodulares pueden ser manifestaciones de micosis sistémicas debidas a histoplasma, paracoccidioides brasilensis o ablastomices. Entonces se hará una coloración de Giemsa o de blanco de calcofluor, un examen en fresco y siembra en medios de Sauró, y VHI suplementados con antibióticos que se incubarán a 28 grados los Sauró y a 35-37 grados el medio de VHI. En esta diapositiva podemos ver paracoccidioides brasilensis y la utilidad del examen en fresco, las famosas levaduras en rueda de timón o Mickey Mouse, o también con coloraciones como la de Giemsa. Y aquí podemos ver, tomado de lesiones de orofaringe, la utilidad de la coloración de Giemsa con histoplasma capsulatum, observando las levaduras dentro de los macrófagos, morfología compatible con histoplasma capsulatum. La confirmación, por supuesto, se realizará con el cultivo.